Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en el que vamos a solucionar un problema con Shell Script. Como sabéis, estoy haciendo una serie de vídeos en los que estoy resolviendo ejercicios por si hay alguien que no tiene la suficiente práctica o quiere ver una manera de enfocar cómo se pueden resolver de forma general ejercicios o problemas que uno pueda tener. Y este ya sería, aunque el enunciado vais a ver que es muy sencillo, pero quizá hay que saber varias cosas para resolverlo. Fijaros que en principio lo que nos dice pues es poca información. Nos dice hacer un shell script que desactive los usuarios que tengan más de 200 megas en su directorio home. ¿Vale? He puesto una cifra pequeña para que en vuestras máquinas virtuales o en vuestros ordenadores podáis hacer pruebas. Esta cifra también se podría pedir por el script, es decir, que nosotros le preguntáramos al usuario cuál es el límite de megas que puede tener un usuario. Se teclea y utilizamos ese límite, lo metemos en una variable y ya está. Pero bueno, en este enunciado lo tenemos aquí, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué información tenemos que conocer? Bueno, pues tenemos que conocer cómo obtener información sobre los usuarios. Ya sabéis que es fundamental conocer que en el etc password, passwd, está toda la información respecto al nombre del usuario, directorio home, el intérprete de comandos que utiliza, su GID, su UID, información personal, etc. Entonces, eso tenemos que conocerlo. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos bucles? ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tengamos los usuarios del sistema tendremos que ir revisando de forma cíclica todos los usuarios para ver quién incumple esa limitación. Luego necesitamos saber una orden para saber cuánto ocupa un directorio, orden DU con "-sh mejor o con por lo menos "-s" para que nos ponga el tamaño de todo el directorio. Depende de la comparación como la hagamos, podemos poner el "-h" o no. Y por último, cómo desactivamos un usuario, ¿vale? Tenemos dos opciones con usermod, "-l" mayúscula, o con passwd, "-l" minúscula. Lock, lo que hace es desactivar la contraseña. Bueno, entonces esa es un poco la forma más estándar de desactivar un usuario de forma rápida, ¿vale? Si hay sistemas en los que eso no sería suficiente, pero bueno, para el enunciado del ejercicio podríamos hacerlo así. Vamos a ver en la práctica cómo realizaríamos ese ejercicio. Ya sabéis que os decía en los conocimientos que tenemos que tener para poder crear este script de forma correcta. El primero es conocer información sobre los usuarios. ¿Dónde extraigo esa información? Pues vamos a hacer algunas cosas aquí antes de empezar a teclear el script porque tengo que tener claro qué instrucciones tengo que poner dentro. Entonces, os decía que tenemos que recordar que dentro del etc passwd están las filas que corresponden a cada uno de los usuarios, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber que los campos están divididos por 2 puntos y cada uno de ellos representa una cosa. Nos va a interesar siempre el nombre del usuario y en este caso su directorio home, ¿vale? El nombre de usuario sería el campo 1 si utilizamos los 2 puntos para separar esta línea. Y aquí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, utilizando la orden cut, puedo decir cut utilizando el separador 2 puntos y me quedo con el campo 6 de barra etc passwd, pues entonces ahí tengo todos los directorios home de los usuarios. Cosas que estoy viendo y que os recuerdo. Si yo hago el script y no filtro los usuarios, pues os recuerdo que no todos los usuarios del sistema son personas reales, sino que hay demonios, hay procesos, hay servidores, etc. Y podemos encontrarnos directorios tan problemáticos como proc, que si intentamos ver su tamaño nos va a dar error, ¿vale? Porque es una especie de directorio virtual, no está representando ficheros físicos del disco, sino que está representando los procesos del sistema, información sobre el procesador, memoria, etc. Por lo tanto, lo tenemos que controlar en algún momento. Hay distintas formas. Una vez que yo ya sé cuál es el directorio home de un alumno o de un usuario en este caso, lo que voy a hacer es conocer su tamaño con DU. ¿Qué pasa? Que es muy importante que utilicéis el "-h". ¿Por qué? Porque así
nos va a devolver el tamaño total del directorio. Si no, estaría recursivamente mostrando todo el tamaño de las cosas que tiene dentro y es algo innecesario. Ahora, lo siguiente que vemos es que esta cifra pues no se ajusta mucho a una manera rápida de leer qué tamaño es, y luego además que no me saca solo la cifra, sino que también me saca la ruta. Aquí, si os fijáis, si yo intento seleccionar, veis que selecciona más de un espacio. Eso me indica que es una tabulación. Por lo tanto, con toda esa información puedo hacer varias cosas. Lo primero es leer las páginas MAN y ver si DU me muestra la información del tamaño de una forma más sencilla. Y efectivamente, sí, hay dos maneras. Una es con H, me diría que esos son 847 megas, pero la M me puede causar problemas a la hora de compararlo con 200, porque es mejor que sea una cifra limpia. Y entonces yo puedo conocer que con menos M me salen la cifra en megas directamente, y eso sí que es mucho mejor para poder hacerle una comparación. Y decía que con CUT, quedándome solo con el primer campo, tendría ahí la cifra totalmente limpia, ¿vale? Por lo tanto, yo ya sé obtener el directorio home de un alumno y de un usuario, perdón, y sé obtener el tamaño de ese directorio. Pues son dos cosas muy importantes, ¿vale? Ya tenemos lo suficiente para empezar a abordar la solución del script. Vamos a hacer nano ejercicio límites sh y vamos a empezar a ver cómo resolver este problema. Lo primero que tengo que hacer, bueno, como estamos practicando, esto es un ejercicio didáctico, vamos a recorrer todos los usuarios. ¿Cómo recorro todos los usuarios? For. Yo voy a poner las variables en mayúsculas para que se distingan bien, ¿vale? Hay algunos autores, alguna gente que dice que las variables en mayúsculas solo deberían de ser para las del sistema, pero bueno, yo lo hago como manera didáctica para que los diferenciéis de forma fácil. Y decía, voy a recorrer todos los usuarios. Bueno, pues voy a generar aquí todos los usuarios del sistema que, como he visto antes, estarán haciendo directamente un CUT con D y -F1 del fichero etc passwd. Ya tengo ahí que voy a recorrer todos los usuarios, ¿vale? Tengo aquí mi bucle principal. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, pues lo que voy a hacer será obtener su directorio personal. Entonces voy a poner aquí directorio y va a ser igual a ¿qué? A la ejecución de otro CUT. En este caso, o mejor, como ya estoy entrando dentro de un usuario en concreto, voy a hacer un grep para que solo se seleccione la línea del passwd que empieza, que eso es lo que significa el acento circunflejo por $user, perdón, en mayúscula user, y luego tiene 2 puntos, ¿vale? Para delimitar ese nombre de usuario. También funcionaría si en lugar de los 2 puntos pongo -w para decir que esa búsqueda es una palabra completa, que no forma parte de otra palabra. Pero bueno, yo creo que así se entiende porque estamos también recordando el tema este de los 2 puntos. ¿Cuál es el fichero que quiero filtrar? etc passwd, y una vez que tengo solo la línea que pertenece a ese usuario, pues entonces sí podría cortarla y quedarme con el campo 6, que hemos visto que será su directorio home. Bien, siguiente cosa, pues voy a calcular el tamaño. El tamaño sería con la orden, que ya hemos visto también, de u menos sm de el dir, $dir. Y como hemos visto anteriormente que esto podemos tener problemas, vamos a hacer algunas cosas que nos van a asegurar que no tengamos tantos inconvenientes. Lo primero que vamos a hacer es redirigir la entrada de errores a /d/null. Es decir, si intenta, por ejemplo, ver el tamaño de proc y da errores, no nos lo va a mostrar, no nos va a dar esos errores y por lo tanto no vamos a tener salidas indeseadas. Lo que necesitamos es que tam solo sea una cifra, no sea una frase, no sea un código de error, porque si no, todo lo demás no nos va a funcionar. Entonces, también hemos visto que necesito hacer un CUT F1 porque me mostraba tamaño y me mostraba la ruta.
¿Qué inconveniente podemos tener? Bueno, recuerdo que como no hemos filtrado los usuarios, pues por lo menos deberíamos de asegurarnos que este directorio existe, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, hay usuarios que están simplemente para que funcionen algunos programas y en realidad no utilizan ese directorio personal o puede ser que no esté creado todavía, etc. Por lo tanto, yo esto lo puedo condicionar a que exista ese directorio y lo puedo hacer de diversas formas. Vamos a utilizar un if. Estaba pensando en hacerlo de una forma un poco más directa, pero bueno, vamos a hacer un if y le vamos a decir si existe y es un directorio dir, pues entonces fi, ¿vale? Ya puedo seguir calculando su tamaño, ¿vale? Si no existe, no es un directorio y tal, pues entonces no puedo decir que es mayor de 200 megas, por lo tanto no tiene que hacer nada con ese usuario, lo saltamos. Y aquí voy a poner comillas, para que no tenga problemas. Para que no tenga problemas si esa variable se me queda vacía, ¿vale? Entonces, una vez que tengo los directorios, aquí, si queréis, tampoco está de más empezar a depurar un poco y ver que me sale información razonable, ¿vale? Y aquí podemos poner directamente, pues vamos a parar un poco y vemos qué tamaño me está produciendo. Puedo poner aquí también $dir o ocupa $tam, ¿vale? Por ejemplo, y así, si tenemos algún error, vamos depurando poco a poco. Voy a borrar pantalla, chmod más x ejercicio límite, ejercicio, ya no sé ni lo que he puesto, a ver, ¿cómo se llamaba el ejercicio? Ah, vaya, es que bueno, me he comido una R. mv ejercicio a ejercicios, ejercicio límites, perdón. Entonces, vamos a ejecutarlo. chmod más x ejercicio límites ahora. Perdón. Ejercicio límites. Venga. Pues fijaros, nos va diciendo. Fijaros como proc me dice que ocupa 0, ¿vale? Seguro que ha producido errores, pero lo hemos derivado a barra de barra null. Libmis me dice que ocupa 1, aquí tenemos 1, 0, tal. Pero aquí libclub, fijaros que ya ocupa 629 megas, ¿vale? Y luego, pues, alumno ocupa 847, ¿vale? Si este ejercicio lo hacéis en un entorno real, pues podéis después volver a ejecutarlo, pero desbloqueando usuarios. No vaya a ser que estéis haciendo cosas que os den problemas, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis una marcha atrás de las cosas que hacéis cuando estáis trabajando con usuarios de sistema. Fijaros que aquí incluso me podría, en cierta manera, desactivar el root, donde tengo problemillas, ¿vale? No va a pasar nada, pero todas estas cosas tenéis que pensarlas. Y también os recomiendo que si utilizáis una máquina virtual, creéis una instantánea, ¿vale? Un punto para volver a restaurar en el lugar donde estabais, que eso siempre se puede hacer, ¿vale? Un snapshot. Bien, bueno, pues esto veo que funciona, por lo tanto voy bien, sigo editando, ¿vale? Perfecto, ejercicio, límites. Vale, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues lo que tengo que hacer es que ahora tengo que ver si ese tamaño, if, comillas, $tam, comillas, es mayor o igual que 200, vaya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner primero aquí un fi. Ya sabéis que es muy importante tabular, ¿vale? Porque es mucho más sencillo de leer. Lo que voy a hacer es usermod -l $user, desactivar ese usuario, ¿vale? Pues en principio no está de más que pongamos un mensaje.
¿vale? Así se da cierta información al usuario y sabemos qué está ocurriendo. Venga, vamos a borrar pantalla y ejecutamos nuestro ejercicio. Bueno, algún error he tenido por ahí sintáctico. Aquí he puesto if y no es if, es fi. Ya sabéis, os recuerdo que siempre os va a decir la línea y posiblemente os va a decir el error. O sea que eso es una cosa que nos puede pasar. Lo importante es saber solucionarlo. Fijaros, root desactivado, clama desactivado y alumno desactivado, ¿vale? ¿Qué significa que eso esté desactivado? Pues simplemente significa que si yo ahora busco alumno en barra etc barra shadow, lo que ha hecho ha sido ponerle una exclamación a la contraseña. Por lo tanto, no puede utilizar esa contraseña y no tiene un método para identificarse en el sistema. En sistemas entiendo que es generales, ¿vale? Esto tampoco es la Biblia y hay que tomarlo siempre con un poco de precaución. Recuerdo que esto es simplemente una práctica, ¿vale? Ahora, bueno, pues si quiero revertirlo, este ejercicio, para que se me quede el sistema igual, pues vengo aquí y en vez de -L pongo una U. U mayúscula, que es un lock. L es del lock y U un lock. ¿De acuerdo? Bueno, me sale desactivado, pero obviamente no es desactivado. Bueno, me sale ahí ese aviso, pero no tiene ningún tipo de problema. Solo me está diciendo que root ha creado lo que iba a hacer, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no le he cambiado el mensaje, pero no es que esté desactivado, es que está activado. Si lo queremos comprobar, bueno, pues podemos hacer grep root de etc shadow, ¿vale? Y veis que aquí ya no hay ninguna exclamación. Aquí en alumno, que lo hemos visto antes, que había una exclamación, tampoco la hay. Y en clama, bueno, ahí sí, pero porque probablemente ya la tendría antes, ¿vale? Porque es un usuario que, como no es una persona, no necesita contraseña para identificarse en el sistema, ¿vale? Por eso me ha salido el error de antes. El error este que me ha salido aquí, ¿vale? Esto de aquí se debe a que he intentado desactivar un usuario que en realidad no tenía contraseña. Entonces eso es lo que me avisa. Oye, estás intentando habilitar una contraseña que en realidad no existe, ¿vale? Pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues entonces habéis visto una manera de poder solucionar esto. ¿Qué podríamos hacer también? Pues si quisiéramos utilizar funciones, ¿vale? Para que el código, bueno, pues se quede un poquito más cómodo de leer, podríamos hacer varias funciones. Podemos hacer una función que me devuelva información del usuario y podemos hacer una función que haga la comprobación y me lo desactive, ¿de acuerdo? Entonces puedo dividir esas dos cosas. Si yo hago, por ejemplo, info, voy a poner pues simplemente info, y lo voy a llamar con un usuario con dos variables. Una va a ser el usuario del sistema, el nombre del usuario, y otra va a ser qué información quiero obtener, ¿vale? Entonces, nos vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger esta información de aquí, vamos a copiar y la vamos a pegar aquí, ¿vale? Y voy a decir, vale, esto lo quiero cortar, quizá hubiera sido más interesante coger esta. Vale. Entonces, decía que el uso que le vamos a dar a esta función es pasarle el usuario con un parámetro, por lo tanto sería $1, y luego obtener la información que yo quiera ahí, dependiendo de lo que haya puesto, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner aquí, por ejemplo, un case $2 in, y ahora voy a poner distintos nombres, ¿vale? Que puede tener
la llamada al sistema. Es decir, el objetivo es que yo pueda llamar a info diciendo el usuario alumno, dame su directorio home, o del usuario alumno, dame su GID o dame su UID. ¿Vale? Entonces eso se queda más claro que directamente estar siempre acordándote si el campo 6 es 1 o si el campo es 2 que corresponde, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí pongo un ESAC y digo, por ejemplo, si es, ¿qué voy a decir yo? Pues por ejemplo UID. Si es el campo UID, entonces voy a poner una variable que se va a llamar, pues, por ejemplo, campo o columna igual a 3. ¿Vale? Si es GID, voy a poner columna igual a 4. Bueno, y esto ya lo voy a abreviar para que no tardemos, no se haga el vídeo muy largo, ¿vale? Creo que veis la idea. Si aquí voy a poner, por ejemplo, home, pues la columna es la 6. ¿Vale? Bien, esto tendría que haberlo tabulado porque va aquí dentro. Yo soy muy quisquilloso con las tabulaciones, ¿vale? Porque es que si no, no se lee bien. Vale, perfecto, ahora sí. Entonces decía que esto, lo que voy a hacer aquí, es que directamente, en vez de F6, aquí ya voy a elegir el campo que me haya preguntado, que me haya pasado por parámetro el usuario. Por lo tanto, voy a poner $columna. Columna. Jolín. Columna. ¿Vale? De tal forma que esto queda como más amigable. ¿Vale? Yo aquí puedo utilizar una función para obtener varias cosas, o su ID, su GID, su home o su shell. También lo podría haber puesto su información personal. Entonces ya no necesito hacer esto de aquí. Utilizo la función y el objetivo sería decir dir igual a, vas a llamar a la función info de $user con el campo home. Quiero obtener el home. Vamos a probar si funciona. Bueno, aquí habré tenido algún inconveniente. Ya sabéis que esto es muy quisquilloso. Bueno, ahí no me está cogiendo la variable. No me está cogiendo columna. Vaya, ya sé por qué. Bueno, esto también nos puede pasar a todos, ¿de acuerdo? Las erratas. Las erratas. Aquí he puesto columna, pero aquí columna. Y he venido a copiar la que estaba mal escrita. Por lo tanto, columna. Bueno, perdón. Perdón, estas interrupciones sí que no me gustan nada porque son un poco absurdas. Columna. ¿Vale? Root desactivado, ¿veis? Y fijaros que nos está funcionando exactamente igual que antes. Root desactivado, clan desactivado o alumno desactivado. Por lo tanto, el script funciona a la perfección. Igual, como digo, es simplemente utilizar una información para utilizar el script de forma más amena o más legible, o para no tener que estar repitiendo código una y otra vez. Si yo en este script quiero saber en un momento determinado otra información, como es su shell, o es su GID, o directamente puedo reutilizar esto en otros scripts. ¿De acuerdo? Entonces creo mi función y le digo que el directorio va a ser lo que me devuelve la función de este usuario con su propiedad home. Eso se lee más fácil que todo esto, tener que saber lo que hace el grep, tener que saber lo que hace la F, cuál es el campo de la F, lo que hace el
el -d, etcétera, etcétera, ¿vale? También se podría hacer otra para calcular el tamaño, ¿vale? Directamente esto. Y que se pudiera minimizar el código o por lo menos modularizar el código. Tengo claro que hago un script y en ese script tengo que hacer dos cosas. Obtener su directorio home, lo hago con una función, y saber si ese tamaño es mayor que 200 o la cifra que yo quiera y desactivarlo. Eso también lo podría poner en una función, pues si quiero luego reutilizarlo o si me resulta más fácil de leer. ¿De acuerdo? Se haría exactamente igual. No lo voy a hacer por no alargar mucho el vídeo, pero sí que quería hacer, aunque sea un ejemplo de una función personalizada como alternativa a una posible solución.